La humanidad ha enfrentado innumerables desastres históricos, algunos severos y otros menos, pero quizás el desastre más devastador que hemos registrado es el Mundo Sombrío. Cuando apareció, todo fue envuelto en una niebla negra que parecía devorar todo a su paso. Esto amenazó a la humanidad con la extinción. Afortunadamente, el Mundo Sombrío solo ha aparecido en un área pequeña hasta ahora. Para salvar a la humanidad, debemos conquistar el Mundo Sombrío antes de que se extienda por todas partes. La fuente de todos estos terribles eventos es un dragón masivo llamado Boomer. Muchos valientes guerreros se han sacrificado para salvar la Tierra, pero ninguno ha tenido éxito en el campo de batalla. Ahora, solo nuestro protagonista Desire y sus 5 compañeros cercanos permanecen. Aunque son 6, comparten un objetivo común: eliminar al dragón Boomer y acabar con las pesadillas que ha creado para la humanidad. Cuando Boomer estaba a punto de atacar a uno de ellos, Rafael levantó rápidamente su escudo para bloquear el asalto. Afortunadamente, Desire interceptó el ataque sin esfuerzo. Boomer se sorprendió, pero se negó a rendirse. Continuó, intentando asestar un golpe mortal para acabar con todos los presentes. El dragón trató de acumular una enorme cantidad de energía, pero inesperadamente el poder de Desire la neutralizó. Gritó que había analizado la configuración mágica y sellado toda la magia del clan de dragones. Sus compañeros se emocionaron al escuchar esto. Entonces, todos cargaron hacia adelante para atacar. Rafael corrió adelante para bloquear el ataque de la cola del dragón, mientras que los demás tampoco se quedaron de brazos cruzados. Uno se lanzó hacia adelante para atacar con un martillo, obligando al dragón a quedarse quieto y recibir el golpe. Mientras tanto, el mago, Desire, estaba en la parte de atrás canalizando poder hacia la espadachina Asa. Gracias a esto, ella realizó un poderoso golpe de espada que hizo temblar la tierra y el cielo. Después de recibir este golpe, el dragón Boomer no pudo escapar de la muerte y cayó oficialmente. El cielo volvió a su azul natural. Desire pensó que este infierno terrenal había terminado finalmente y que regresarían al mundo real, a sus familias y seres queridos. Por la tarde los 6 se reunieron, recordaron momentos recordándose mutuamente lo que había sucedido a lo largo del tiempo. Cuando la batalla comenzó, 150 millones de valientes vinieron aquí para desafiar al Vil Dragón Boomer. Al final de la batalla solo quedaron 6 personas, una pérdida terriblemente devastadora. Los compañeros que habían luchado junto a Desire habían perecido en el campo de batalla. Pensando en ellos y en las dificultades y desafíos que habían superado, Desire se sintió profundamente conmovido. Una joven lo elogió por su excelente desempeño en esta batalla, pero él no tomó la gloria para sí mismo. Creía que Desire había actuado mucho mejor que él. Al escuchar a Rafael decir esto, los otros compañeros también reconocieron la contribución del protagonista a esta batalla de vida o muerte. Un mago preguntó por qué Desire tenía habilidades tan especiales. Su poder de combate podría ser 2 o 3 veces el de los sobrevivientes aquí, pero no tenía fama ni reputación en el reino en absoluto. Desire estaba algo melancólico, y la luz tenue del atardecer lo hacía parecer aún más contemplativo. Respondió que era solo un plebeyo, así que nadie lo notaría. Rafael cambió de tema preguntando: ¿qué haría cada uno para ganarse la vida al regresar al mundo real? El hombre corpulento extendió los artefactos de los magos caídos. Expresó que devolvería estas reliquias a sus familias. Algunos querían regresar al reino para cuidar de los que habían partido. La espadachina Acer se mostraba algo fría. Cuando le preguntaron sobre sus planes, se dio la vuelta sin querer compartir con todos. En cuanto a Desire, de repente recordó a su amigo cercano, Romantica. Ella se había sacrificado en batalla, parecía que no había escapado de su dolor, así que les dijo a todos que aún no tenía planes. De repente, Boomer abrió los ojos inesperadamente y se movió, sorprendiendo a todos. Todos estaban atónitos, sin entender cómo podía recuperar la conciencia. Todos lo habían visto caer y morir antes. ¿Quién hubiera pensado que despertaría ahora con su magia restaurada y aparentemente más fuerte que antes? Juice dijo que alguna vez había leído sobre dragones en un antiguo libro de magia. En sus corazones no solo había sangre, sino también una gran cantidad de magia. Cuando un dragón muere, su sangre puede agotarse, pero su magia no. Ahora, la magia del dragón estaba siendo liberada. Esto podría causar que el dragón explotara. Parecía que esta era la primera vez que los humanos derrotaban a un dragón, así que nadie podía predecir este escenario.
De hecho, como nadie lo había experimentado antes, ningún libro registraba o guiaba sobre qué hacer en esta situación. Según la evaluación preliminar de Juice, no podía soportar la cantidad de magia que el dragón estaba emitiendo. Desire intentó desplegar magia de cálculo inverso para sellar la explosión, pero fracasó porque era magia pura. Una vez liberada, era difícil para alguien detenerla. Juice instó a todos a prepararse para enfrentarlo. El equipo solo podía rezar, pero sus defensas eran insignificantes. Pero para alguien tan tenaz y obstinado como Desire, no podía dejar que su vida se le escapara tan fácilmente. Al mismo tiempo, no quería salvar a los compañeros que habían llegado tan lejos con él. Quizás porque su determinación era tan fuerte, trascendió el flujo del tiempo para regresar al pasado. Al abrir los ojos nuevamente, se sorprendió al encontrarse en un lugar desconocido. Estaba de pie frente a un espejo, mirando su reflejo y sorprendiendo mucho por lo joven que parecía. Esta apariencia no coincidía con su yo actual. Por un momento, Desire estaba atónito, sin entender qué estaba pasando aquí. De repente estalló un aplauso. La gente esperaba ansiosamente la aparición de alguien en el escenario. Apareció una hermosa profesora llamada Bridget y los presentes no podían apartar la vista de ella. Hoy era el día de apertura de una escuela llamada Hebron. Esta escena era muy familiar para Desire. Parecía que la había encontrado en algún lugar antes. Recordaba cada palabra del discurso de la profesora. Ella dijo que todos los estudiantes debían presentar el examen de ingreso de la escuela y solo 600 individuos excepcionales se convertirían en estudiantes oficiales. Aquí, la pregunta del examen era práctica: completar el mundo de las sombras. Los estudiantes estaban confundidos sobre cómo manejar esto. Entonces, ella explicó que este mundo de sombras no era real, fue creado para los exámenes, y los estudiantes de clases anteriores ayudarían a los nuevos, parcialmente. Mientras todos estaban emocionados, Desire estaba muy sorprendido, no esperaba que esto le pasara. Este momento era la ceremonia de inscripción en la escuela Hebron en el año 13.613, mientras que el tiempo en el que luchó contra el feroz dragón Bomir fue en 13.616. Desde entonces hasta 10 años después, él y sus compañeros siempre habían estado en el mundo de sombras, luchando contra el dios dragón. Ahora que Desire había renacido, pensó que la batalla que había librado durante más de una década había perdido su sentido. Desire salió del salón y se sentó aturdido, como si alguien le hubiera robado sus sacos de arroz. Se tranquilizó a sí mismo, diciendo que esto no era un sueño, sino la realidad. En ese momento, una chica con cabello corto naranja, llena de personalidad, vino a hablar con él. Su nombre era Redoria Doric, y los recuerdos inundaron su mente. Desire recordó que ella era su compañera de la clase anterior, y en batalla lo había apoyado brevemente. Doric era una maga genio con un atributo de fuego. Se la consideraba la persona más capacitada de esta academia. Al ver a Desire preocupado, lo consoló, diciéndole que no necesitaba preocuparse demasiado por el examen. El propósito del examen de ingreso era solo ver si tenía habilidad de combate. Al hablar un poco más, Doric estaba bastante sorprendida y algo aprensiva. Esto se debía a que Desire era solo un plebeyo. Debido a este estatus, a Desire solo se le asignó estudiar en una clase ordinaria llamada Beta. Desire sabía que la Academia Hebrea discriminaba fuertemente según el estatus. Los hijos de nobles estudiarían en clases avanzadas llamadas Alfa. Mientras tanto, los plebeyos solo estudiarían en clases Beta. En cuanto a las clases Beta, no se debe esperar una enseñanza adecuada. Muchos talentosos que estudian en esta escuela son aplastados sin piedad. Doric instó a Desire a unirse rápidamente a todos en la entrada del salón. Usó su tarjeta para ayudarlo a entrar con éxito. Quizás porque ya estaba demasiado familiarizado con este lugar, no se sorprendió demasiado al entrar al salón. Al ver a Desire sin reacción, muy indiferente, Doric no pudo evitar preguntar. Él cubrió diciendo que había visto un edificio tan hermoso antes, así que no estaba demasiado sorprendido. Mientras los dos salían del salón, se encontraron con un noble llamado Elham. Si Desire recordaba correctamente, tenía un atributo de agua y era alguien que Doric odiaba amargamente. Después de un intercambio de palabras entre Doric y él, se fue, sin olvidar burlarse de Desire por ser solo un plebeyo estudiando en la clase Beta. Justo entonces, el altavoz de la escuela anunció que el examen de ingreso estaba a punto de comenzar, pidiendo a todos que se reunieran en el salón. Doric, aún sin calmarse, se volvió hacia Desire con una expresión seria, diciendo que debía aprobar este examen. Desire solo respondió que intentaría traer buenas noticias.
Estos recientes detalles confirmaron aún más que había renacido. Una vez más, todo era real. ¿Qué pasaría si pudiera encontrar a alguien muy importante para él en el salón? Desire miró a su alrededor, pero no pudo encontrarla. En ese momento, Romantica estaba detrás de él. Al verla, Desire se sintió muy feliz, porque en la batalla anterior, Romantica se había sacrificado en sus brazos. Esto hizo que Desire se sintiera muy culpable, así que cuando tuvo una segunda oportunidad, estaba decidido a arreglar las cosas, a cambiar el futuro y proteger a esta chica. Él y Romantica se encontraron en el vestíbulo, y Desire expresó que verla a salvo y saludable lo hacía muy feliz. Pero Romantica no entendía lo que Desire decía, se preguntaba si se habían conocido antes para hablar tan íntimamente. Desire mencionó que había visto el tablón de anuncios. Al escuchar esto, Romantica esperaba que trabajaran juntos para ganar. Debido a esto, Desire tenía un poder latente dentro de él, decidido a protegerla ya que ella había muerto en la batalla mortal antes. Llevaba una gran tristeza y remordimiento. Estaba decidido a protegerla ya que ella había muerto en la batalla mortal antes, cargando una gran tristeza y remordimiento. Doric le recordó que estaba en el grupo D y que su misión era completar el mundo sombra en el nivel elemental. Ella le recordó que este mundo sombra era solo una simulación, así que debía dar lo mejor de sí. El Lem apareció de nuevo, esta vez él. Presentó a la persona de la que estaba a cargo como la chica conocida como la espadachina demoníaca, Aether. Más sobre Aether. Tenía un atributo de hielo. Podía usar magia de visión que no podía ser calculada de regreso, lo que la convertía en una compañera confiable y una persona digna de confianza, a pesar de su habitual comportamiento taciturno. Aether no le dijo una palabra a nadie. El Lem se reía a carcajadas y no olvidó burlarse de Doric. Con la actitud de un guía, Doric no permitió que Desire se rindiera contra un oponente fuerte. La competencia había comenzado. Los concursantes participantes estaban presentes. Todos estaban llenos de determinación sin querer perder. Los participantes fueron llevados al mundo sombra. Los organizadores anunciaron que podían usar magia para obstaculizar a los oponentes, pero no podían atacar a otros con demasiada severidad. Después de esta competencia, solo 3 personas ganarían, y todos estaban ansiosos por pelear. De inmediato, los concursantes se colocaron detrás de la línea de salida. Desire echó un vistazo a Aether. Según su memoria, parecía que ella era la última en pie. Con su frío y taciturno comportamiento, Aether había leído toda la información de Desire en el tablón de anuncios. Comentó que sus habilidades físicas eran solo promedio. También mencionó que sus habilidades mágicas eran las más bajas. Le dijo que no necesitaba estar en guardia porque no quería atacar a alguien más débil que ella. El sistema estaba haciendo la cuenta regresiva para comenzar. Tan pronto como terminó la señal, Aether se lanzó hacia adelante como el viento. Desire y Romantica comenzaron un poco más tarde. Además, Romantica estaba distraída por criaturas lindas, así que no estaba completamente enfocada en la competencia. Él comentó que siempre le gustaban esas cosas, ¿no? Pero ella pensó que él le estaba coqueteando, así que estaba un poco molesta. Después de correr un poco, notó una trampa adelante y empujó a Romantica fuera del camino. La otra persona dijo que no debería preocuparse por los asuntos de los demás. Usaría su poder para volar a ambos. Para darles una lección, Romantica no era de las que se dejaban intimidar así. Al ver a la otra persona usando magia de fuego, desplegó magia de viento, y ambos lados pelearon con bastante intensidad. Parecía que ambos iban a salir heridos, o que ambos estarían bien, pero Romantica rápidamente añadió otro golpe, causando que el otro quedara eliminado de la competencia de inmediato. La noticia de que 5 personas quedaban en el mapa llegó rápidamente a los oídos de Aether tras la pequeña batalla. Romantica agradeció a Desire por salvarle la vida, pero él seguía sonriendo. Luciendo muy despreocupada, lo que la irritó, estando bastante rezagada, Romantica decidió desplegar su magia. Su poder era bastante aterrador. Mientras tanto, en la sala de observación, los jueces comentaban que los concursantes de este año tenían un gran potencial. Su poder era extremadamente sobresaliente. Entre ellos, Aether destacaba, y fue muy desafortunado para Desire. Un plebeyo que tuvo que competir en el mismo grupo que esta espadachina. Solo una persona entre los jueces esperaba su desempeño, como lo indicaba su mirada. Se podía notar que tenía altas expectativas para nuestro protagonista. Continuando con la competencia, Aether estaba rindiendo muy bien. Liderando constantemente la carrera, detrás de él iba un chico rubio. Pensaba que a este ritmo quedaría en segundo lugar.
Pero la vida no es fácil para nadie. El viento creado por la magia de Romantica soplaba hacia donde estaban estos dos. Él clavó su espada en el suelo. Queriendo evitar ser arrastrado, el viento era extremadamente fuerte, pero con su poder, Acer usó su espada para cortar el viento. Creando un camino para seguir avanzando, el chico que lo seguía trató de imitar el método de Acer. Pero antes de que pudiera sacar su espada del suelo, un gran árbol voló por encima. Ahora, con solo 3 personas restantes en el mapa, Desire había pasado el examen sin necesidad de pelear. Se pensaba que Desire y Romantica podrían estar en paz entre ellas, pero debido a su actitud anterior, a ella decidió eliminarlo de la competencia por frustración. Aunque él hizo todo lo posible por disuadirla, ella aún decidió atacarlo. Con un último atisbo de misericordia le preguntó si quería suplicarle que le perdonara, pero él se negó. Entonces ella desplegó muchos círculos mágicos hacia él. Los hizo atacar todos a la vez. Parecía que tras ese ataque Desire sería eliminada de la competencia. En el peor de los casos podría encontrarse con sus ancestros, pero con su aura de protagonista Desire seguía allí, casi ileso por su ataque. Al ver esto, Romantica se quedó en shock. No podía creer que alguien con el nivel más bajo de magia ni siquiera hubiera sido lastimado. Tras su poderoso ataque, lo que resultaba aún más frustrante era que Desire había señalado la debilidad de su ataque reciente. Sin querer aceptar la derrota, Romantica desplegó nueva magia, esperando derrotarlo de una vez por todas. Sabiendo que no podía evitarlo más, Desire utilizó algoritmos para desviar y neutralizar todos sus ataques. Romantica ahora estaba algo confundida y dudando de sí misma. Sabía que los algoritmos requerían alta habilidad o magia para usarse. Sin embargo, Desire había podido derrotar todos sus ataques, demostrando que no era la persona con la magia más baja. Pero él tenía un poder mayor que el suyo. Pensando esto, Romantica pasó de la confusión al completo shock. No queriendo perder más tiempo aquí, mostrarle a Romantica su verdadero poder fue suficiente. Desire tenía la intención de dar un golpe final y buscar a Acer. Sabiendo esto, Romantica tuvo que usar todo su poder para defenderse. Romantica desplegó muchos círculos mágicos, atacando a Desire sin piedad. Pero por más que había, Desire podía bloquearlos todos. De verdad, quería hacer esto para que Romantica se volviera más fuerte y no muriera como lo había hecho en el futuro que él había experimentado. Entonces, Desire rompió todos los círculos mágicos de Romantica. Ella estaba extremadamente sorprendida por la habilidad de Desire de reducir la fricción corporal. Él le dijo a Romantica que desde el principio no la veía como un enemigo, y esto era una carrera hacia la meta, no una competencia mágica. Con eso, invocó un círculo mágico de fuego, y Acer voló hacia adelante. Como enseña la física, una explosión crea una fuerza reactiva, y Romantica fue la que recibió el golpe. Fue lanzada varios metros hacia atrás. En cuanto a Acer, al escuchar que Romantica había sido derrotada por Desire, tenía una opinión muy diferente de él. Sin embargo, eso no le hizo olvidar que tenía que llegar a la meta. Antes de que Desire la persiguiera, viendo que las cosas no iban bien, Acer luchó contra Desire. Desplegó incontables círculos mágicos de hielo, pero al igual que con Romantica, usó algoritmos para romper más de la mitad de ellos. Sin embargo, Acer atacó rápidamente antes de que su magia de hielo fuera completamente destruida por Desire. Él había neutralizado y desviado el ataque, evitando golpes en puntos vulnerables. Mejor aún, había tomado control de esos círculos. Acer sabía que no podía contraatacar, así que usó los últimos círculos para fusionarlos en uno más grande y entregar un golpe final a Desire. Desire calculó que no podía evitarlo, así que hizo que aterrizara detrás de él y logró cambiar su dirección de vuelo. Gracias a esto usó la explosión para volar hacia Acer, no para atacarla sino para llegar a la meta. Aunque ganó, aún no estaba satisfecho. Su objetivo final era hacer que Acer y Romantica fueran más fuertes para enfrentar las feroces batallas que se avecinaban. Un joven llamado Dante estaba tramando algo contra el equipo de Desire. Después de que el examen terminó, los jueces y el consejo de facultad estaban asignando clases a los estudiantes que aprobaron la prueba. Originalmente, la clase alfa estaba reservada solo para nobles, pero el director no estuvo de acuerdo. Quería algo especial para este año, así que la doctora Bridget sugirió un nombre al director, Desire. Ese día, los estudiantes estaban revisando las listas de clases juntos. Nadie parecía particularmente sorprendido, solo Romantica estaba tan impactada que retrocedió. Ella parecía un poco confiada en que sería asignada a la clase alfa.
basándose en su desempeño, pero no fue asignada a una clase beta para plebeyos. Las instalaciones en el aula de Romantica estaban tan deterioradas y que se preguntaba por qué este lugar todavía se usaba para enseñar. ¿Se había construido hace mucho tiempo? Peor aún, tenía un profesor principal con una expresión algo aturdida. Especialmente su profesora de clase menospreciaba a los estudiantes, pensando que todos eran solo plebeyos. Esto hizo que Romantica estuviera extremadamente frustrada. Sin embargo, eso era solo algo que la hacía un poco amarga. Lo que la amargó más fue que tenía que sentarse con Desire, a quien despreciaba por completo. Al ver a Romantica mirándolo, Desire se dio la vuelta y sonrió, lo que irritó aún más a Romantica. No podía entender por qué Desire, que ocupaba el primer lugar en la competencia, aún tenía que estudiar en esta clase. Desire también entendía que a pesar de haber ganado, él seguía siendo solo un plebeyo. A pesar del apoyo de la doctora Bridget, a los ojos de los profesores, no podía estudiar en la clase alfa. Esta escuela había formado un muro que separaba a los ricos de los pobres, a la clase noble de los plebeyos, así que no tenía muchas esperanzas. Aunque se llamaba clase beta, sabía que esta clase estaba llena de personas talentosas, cuyo poder no era menor que el de los de la clase alfa. Fuera cual fuera el caso, Desire solo tenía un deseo: ayudar a todos a despertar su propio potencial. Sin embargo, no podía llevarse bien con sus compañeros. Romantica solo podía enterrar su rostro en sus manos sobre el escritorio durante el recreo, sintiéndose desanimada. Entonces Dante se acercó a ella, presentándose y mencionando que estudiaba en la clase alfa. Acababa de unirse al equipo número 1 de la academia, y su propósito al venir era reclutar a personas talentosas como ella. Luego tomó la mano de Romantica. Susurrando palabras dulces, Romantica estaba muy conflictuada. Si se unía, podría ser promovida a la clase alfa por la academia, pero Dante dijo que había una condición para que ella se uniera: tenía que salir con él. Romantica se quedó en shock. Solo se habían conocido una vez y ya le pedía que salieran. ¿Era esto real? Antes de que Romantica pudiera responder, Dante siguió coqueteando, diciendo que alguien de noble cuna como Romantica, estudiando en esa sucia clase beta, era simplemente inaceptable. Todo fue demasiado repentino, lo que la dejó insegura sobre cómo reaccionar, así que pospuso su conversación para otro día. Antes de irse, Dante le dio a Romantica un recuerdo de su tierra natal. Según creencias antiguas, solo se daba este recuerdo cuando se tenían sentimientos por alguien. Él seguía metiéndole la cuerda en la mano a Romantica, obligándola a tomarlo sin resistencia. Ella solo lo sostuvo en su mano. Tan pronto como Dante se fue, Desire vino a felicitarla, pero se pasó un poco de la raya. Romantica se asustó tanto que cayó al suelo. Desire luego la elogió, diciendo que su expresión era extremadamente adorable, y su propósito también era reclutar a Romantica para su equipo. Ya disgustada con él, Romantica se negó de inmediato y dijo que se uniría al equipo de Dante. Desire sabía que esta sería una decisión equivocada para Romantica, así que dejó una carta indicándole que encontrara un lugar sin personas. Al leerla, con su naturaleza coqueta, Romantica pensó que Desire le gustaba y que la carta era una declaración de amor. Romantica incluso hizo un gesto lindo pero algo molesto para burlarse de Desire, pero a él no le importó su burla. Se inclinó cerca de su oído y le aconsejó que después de leer debería destruir la carta. Al escuchar esto, Romantica inmediatamente perdió su actitud juguetona. Sin poder contener su curiosidad, justo después de que él se fue, Romantica leyó la carta de inmediato. Después de leer, se sintió muy confundida porque Desire sabía demasiadas cosas sobre ella. Sin pausa, Desire fue a buscar a un chico llamado Bram, como recordó. En el futuro se convertiría en uno de los espadachines más rápidos de la academia. Este chico podría volverse aún más fuerte si se le entrenaba adecuadamente. Romantica vino a buscar a Desire, pero antes de que pudiera quejarse de algo, quedó cautivada por Bram. El chico se veía tan adorable que quería llevarlo a casa como una mascota. Bram estaba a punto de tener una sesión de práctica. La espada que eligió para pelear hoy parecía un poco demasiado grande. El oponente de Bram era un estudiante noble de la clase alfa. La batalla comenzó y Bram atacó continuamente para ganar ventaja. Sin embargo, debido a su pobre resistencia, se cansó rápidamente. Desire, sentado arriba, estaba confundido sobre por qué Bram eligió una espada tan enorme. El oponente de Bram aprovechó su fatiga para atacar sin cesar. Bram no pudo hacer nada más que defenderse, y decidió balancear su espada para un golpe decisivo.
pero debido a su lenta velocidad su oponente lo esquivó, y luego el noble desarmó a Bram, haciendo que la espada volara de sus manos. Así que perdió este combate. Aunque salió victorioso, el noble estaba amargado porque Bram le había golpeado antes, así que le pegó en la cara sin piedad. Desire, sentado arriba, no pudo soportarlo más y bajó a intervenir, diciéndole al noble que era un despreciable y solo estaba celoso del talento de los demás. Avergonzado hasta el punto de la ira, el noble levantó su espada queriendo darle una lección a Desire. Pero Desire bloqueó la espada con una mano y la rompió por la mitad. Mirando a los ojos de Desire llenos de frialdad y agudeza, el noble no se atrevió a hacer nada más y tuvo que marcharse. Bram ayudó a Desire a vendar su herida. Se sintió extremadamente culpable de que ahora Desire se convertiría en un enemigo de la clase alfa. Desire solo sonrió y dijo que esa era su propia elección. Bram no necesitaba sentirse tan culpable por ello. Luego, los tres se presentaron entre sí. Bram dijo que no olvidaría este favor que le salvó la vida. Si Desire necesitaba algo, ayudaría con todas sus fuerzas. Observando cómo se alejaba la figura de Bram, Romantica seguía mirándolo sin parar, olvidando que tenía asuntos que resolver con Desire. Los dos se fueron a un lugar apartado, y ella preguntó por qué Desire sabía tanto sobre ella. Desire dijo que Romantica solo provenía de un trasfondo de clase baja. El título noble fue comprado por sus padres con dinero. Los maestros de la escuela sabían esto, así que solo podía estudiar en la clase beta. Y que un chico solo veía a los plebeyos como maleza y basura, así que debería unirse al equipo de Desire. Al principio se resistió, pensando que él la amenazaba con su trasfondo, pero cuando escuchó que Bram estaba en el equipo, tuvo un pensamiento diferente. De hecho, había resistencia, pero no era significativa. Romantica sentía que Desire era misterioso. Sabiendo todo sobre su familia y poseyendo un poder aterrador en la batalla de entrada, los dos acordaron unir fuerzas. Aunque se unieron al mismo equipo, Romantica no olvidó amenazar con exponer a Desire ante toda la academia. Mientras tanto, con Bram, él estaba recordando su pasado como niño. Bram había recibido una espada preciosa de su madre. Ella le dijo que mientras la espada siguiera brillando, significaba que su padre aún los amaba a ambos. Después de estas palabras, la espada se rompió en muchos pedazos en las manos de Bram. La aterradora pesadilla lo hizo despertar gritando. A la mañana siguiente, Desire, Romantica y Bram estaban afuera de la habitación de la profesora Bridget. Desire tocó la puerta y la profesora salió para saludar a todos calurosamente. Desire dijo que estaban allí para formar un equipo. Al escuchar esto, la profesora se alegró y invitó a los tres a entrar para comer algo y tomar bebidas. Todos charlaron felices mientras comían. La profesora Bridget preguntó en serio a Desire por qué quería formar un equipo. No decepcionando las expectativas de la profesora, Desire dijo con confianza que quería formar un equipo para ganar el próximo examen de promoción a la clase alfa. Más allá de las palabras audaces, Desire sabía que ganar esa competencia era muy difícil. Bram tenía mucha curiosidad sobre la competencia, nunca había oído hablar de ella antes. La profesora Bridget le explicó sobre este examen de promoción. Clasificaría a los estudiantes en la escuela y se organizaba por año académico, con estudiantes participando en varias rondas. Según los brackets de las clases alfa y beta, los equipos competirían entre sí, pero lo que la profesora estaba hablando no estaba claro. Solo era la ronda preliminar, el equipo ganador participaría en la ronda oficial en el mundo sombrío. El ganador definitivo recibiría el título de rango único, con el privilegio de ser promovido de la clase beta a la clase alfa. Pero había un truco, dijo Bridget. La posibilidad de ser promovido de beta a alfa era muy escasa. En la historia de la competencia nadie lo había logrado nunca. Romantica estuvo de acuerdo con la opinión de la profesora. Creía que desde el principio los estudiantes de las clases alfa y beta ya tenían una disparidad de poder. Vencer a la clase alfa era un gran problema. Con su naturaleza obstinada, ¿cómo podría Desire quedarse tranquilo? Animó a sus dos compañeros a no ser demasiado pesimistas y a concentrarse en entrenar sus poderes. Si los estudiantes de la clase beta ganaban, cambiaría toda la perspectiva de los profesores en la escuela hacia los estudiantes de la clase beta. Ya no se atreverían a menospreciarlos. Bridget se sintió un poco sensible por sus palabras porque también era profesora en la academia, pero no criticó lo que dijo. Esperaba que Desire fuera un pionero y que el estado podrido de esta academia cambiara. Finalmente, la regla para formar un equipo requería el acuerdo unánime de todos los miembros del equipo. Así que preguntó a Bram y Romantica de nuevo si estaban seguros de que querían formar un equipo con Desire. Recibiendo respuestas afirmativas de ambos, el equipo de Desire se estableció oficialmente.
Los tres se despidieron de la profesora Bridget y Desire llevó a sus dos amigos a recorrer las instalaciones. En el área de entrenamiento de la clase alfa, de verdad los nobles lo tenían diferente, las instalaciones eran mucho mejores. Los miembros de la clase alfa recibían entrenamiento sistemático en lujosas habitaciones. Mirando hacia el área de entrenamiento de la clase beta, era solo una vieja y oscura habitación húmeda lejos de casa. Este lugar se parecía más al hábitat de animales que a una sala de entrenamiento. Sin mencionar que en esta oscura habitación vivía una gran familia de ratones. Salieron a saludar al equipo, haciendo que Bram se desmayara del miedo. Romantica tuvo que abrazar a Desire porque estaba aterrorizada de los ratones. A pesar de su miedo extremo, como esta era la sala que la profesora Bridget había preparado para su entrenamiento, intentaron limpiarla. Bram se había desmayado, así que no tuvo que limpiar. Solo Desire estaba limpiando esta habitación. Cuando Bram recuperó la conciencia, la sala había vuelto a su belleza original. Bram se sintió extremadamente culpable porque la mano de Desire estaba lastimada, pero aún así tuvo que limpiar. En cuanto a Romantica, se veía completamente exhausta. Debe haber sido por pelear contra esos ratones sucios de antes, que le habían drenado demasiada energía. El mayor deseo de Romantica era volver a su habitación a ducharse. Desire le aconsejó que debería comenzar a entrenar de inmediato con el objetivo de ser promovida a la clase alfa. Retrocediendo un poco, cuando estaban en la sala de la profesora, ella aún no estaba segura de formar un equipo con este odioso Desire, pero como Desire la provocó, se puso incómoda, lo que se convirtió en ira, así que aceptó de inmediato. La lección que aprendió Romantica es no tomar decisiones cuando está enojada, siempre mantener la cabeza fría. En cuanto a Bram, él quería mucho estar en el mismo equipo que su ídolo, así que asintió sin pensar. Así, se formó un equipo con 3 miembros. Ahora, Romantica se arrepentía profundamente de haberse unido a Desire, porque tenía que seguir sus órdenes como líder del equipo. Sin más preámbulos, Desire llevó a Romantica a la sala de entrenamiento. Bram ya estaba en posición, listo para entrenar a una persona pequeña. Sosteniendo una espada del tamaño de su cuerpo, el primer ejercicio de entrenamiento para ella era aumentar la precisión de sus técnicas. Romantica desplegó con confianza múltiples círculos mágicos, sus ataques golpeando precisamente las posiciones que Desire había designado. Sin embargo, Desire quería que Romantica golpeara el centro de las posiciones. Especificó que no solo debía golpearlas. Romantica estaba un poco deprimida y sin palabras porque este tipo era demasiado exigente. Desire sabía que en el futuro, Romantica se convertiría en una maga superélite con cada ataque. Extremadamente preciso para estimular el poder interno que había en ella, Desire la provocó para sacar su naturaleza competitiva. Como era de esperar, Romantica estaba muy frustrada, así que participó en el segundo ejercicio de Desire. Este ejercicio consistía en usar magia de viento para mover una bola desde donde estaba Romantica hacia un lugar designado. Siguiendo la guía de Desire, Romantica desplegó magia de viento. Apareció una suave brisa, levantando lentamente la bola. Sin embargo, la bola solo subió alto y luego cayó al suelo, sin volar hacia el lugar designado. Sin embargo, Desire estaba muy complacido, porque Romantica había comprendido el problema central del ejercicio de entrenamiento. Los sinceros elogios de Desire hicieron que Romantica se sonrojara y se pusiera muy tímida, porque era la primera vez que era elogiada por el odioso Desire. En cuanto a Bram, Desire no estaba seguro de qué enseñarle, porque Bram ya era un excelente espadachín. En el futuro, Bram se convertiría en un espadachín hábil. Sus cortes eran limpios y elegantes. Desire se preguntaba por qué Bram había elegido esa enorme espada para pelear. El estudiante de clase alfa, Desire, analizó que Bram debería elegir espadas más pequeñas, más ligeras para facilitar su uso. También le ayudaría a moverse con más flexibilidad, lo que sería más adecuado para él. Bram estaba reacio a explicar, pero Desire le dijo que se sintiera libre de compartir, ya que también afectaría en parte la estrategia de batalla del equipo. Así que Bram dijo que debían ir a su habitación y luego entenderían el motivo. Desire y Bram fueron allí. Ignorando a Romantica, que aún estaba practicando, Bram sacó la espada que su padre le había heredado. Tristemente, nunca había visto el rostro de su padre. Como su padre era un noble que vivía en lujo, mientras que su madre era solo una plebeya, él estaba decidido a entrenar para convertirse en espadachín.
esperando que algún día sus habilidades le permitieran conocer a su padre oculto. Sin embargo, la madre de Bram le había dado una dura dosis de realidad. Ella le dijo que era mejor que nunca conociera a su padre. Eran fundamentalmente diferentes, venían de dos mundos separados. Aún más triste, la madre de Bram cayó gravemente enferma. Antes de fallecer, nunca le dijo a Bram el nombre de su padre. Desir entendió que tener un hijo con una plebeya se consideraba un estigma para la reputación. Si Bram hubiera ido a buscar a su padre, quizás no estaría aquí ahora. Se consideraba un estigma para la reputación. Si Bram hubiera ido a buscar a su padre, quizás no estaría aquí ahora. Además, Bram dijo que su principal objetivo al estudiar aquí era encontrar más información sobre su padre. Llevó la espada a una tienda en la ciudad para que la evaluaran y encontrar información adicional, pero lo que descubrió fue que esta espada era solo una falsificación. Nunca tuvo la calidad suficiente para que la nobleza la usara. Esto mostró que el padre de Bram no había amado a su madre como ella pensaba. Bram no pudo contener sus emociones. Agarró la espada con rabia y la lanzó al suelo sin piedad. Bram tomó una decisión por sí mismo. Nunca volvería a recoger esa espada. A la mañana siguiente, Bram entrenó con esa enorme espada bajo la supervisión de Desire. En cuanto a Romantica, ella había dominado el ejercicio que Desire le había dado. Dirigiendo la pelota perfectamente, Desire de repente se acercó a Romantica, haciéndola extremadamente tímida. Desire estaba pensando en algo que parecía muy importante. Resulta que recordaba que Dante le había dado anteriormente a Romantica una espada de noble y quería que Bram la revisara para confirmar algo. Pero Bram se disculpó porque no podía mostrársela a Desire. Como había vendido la espada ayer, pausaron su entrenamiento y fueron juntos al centro de la ciudad a encontrar la tienda donde Bram había vendido la espada. Esta calle estaba muy bulliciosa y animada. Era familiar para Desire porque antes de viajar en el tiempo había sido un comprador habitual en esta área. Los dos se detuvieron en una tienda en un pequeño callejón. Esta tienda era donde Bram había vendido la espada el día anterior. Desire quería recuperar la espada con muchas ganas, pero Bram se negó repetidamente, diciendo que ya no quería esa espada después de leer las normas de compra y venta de la tienda. Ambos empujaron la puerta con confianza y entraron. La primera persona que encontraron fue un hombre alto. Era el guardia de allí. Este lugar parecía algo turbio. Solo cuando se hace algo indebido se necesita un guardia así. Y ni hablar de que la cara del guardia no era muy amigable ni decente. Desire fue al grano, diciendo que quería recomprar la espada que Bram había vendido accidentalmente el día anterior. La cara del dueño de la tienda tampoco era muy amigable. Dijo que aquí no había reembolsos, pero Desire insistió en comprar la espada de vuelta. Al ver su determinación, el dueño de la tienda subió el precio a 40 monedas de plata, mientras que ayer la había comprado a Bram por solo 3 monedas de plata. Haciendo más de 10 veces la ganancia, no es de extrañar que se enriqueciera rápidamente. Desire explicó su determinación de recomprar la espada. Reconoció el patrón como perteneciente a la nobleza. La razón por la que Desire se atrevió a afirmar esto era que había visto a Romantica sosteniendo una espada noble con ese patrón. Ella sostenía una espada noble con ese patrón, sabiendo que ya no podía ocultarlo. El dueño de la tienda también admitió que era una espada que los nobles daban a sus seres queridos. Era un objeto extremadamente precioso, pero había un problema. No sabía cómo desenfundar la espada de su vaina, y respecto al precio para redimir la espada, era de 40 monedas de plata. Bram estaba muy molesto con este precio. Esto era un robo, ya no era comercio. En contraste, Bram estaba listo para sacar 40 monedas de plata para pagar al dueño de la tienda. El dinero cambió de manos, y Desire sostuvo la espada mientras el dueño de la tienda hacía una ganancia de 37 monedas. Todos estaban felices, pero el dueño de la tienda no olvidó burlarse de Desire. Dijo que Desire no podría abrir la espada. Sin desanimarse, Desire utilizó su magia para leer los caracteres grabados en la espada. Comprendió cómo usar la espada. Desire le devolvió la espada a Bram, sin olvidar instruirlo sobre cómo desenfundarla. Resultó que la forma de usar la espada era presionar suavemente la palanca en la espada y luego sacarla lentamente. La brillante espada emitió una hermosa luz que hipnotizó a quienes la vieron con su belleza. Desire explicó que el material que hacía esta espada era un metal. Era más liviano que plumas, pero más duro que el hierro y la plata. Esta espada era una opción perfecta para un espadachín como Bram, que usaba agilidad. Ahora el dueño de la tienda se dio cuenta del valor de la espada. Se lamentó terriblemente, así que ordenó al alto guardia en la puerta que detuviera a los dos para que no salieran. El dueño de la tienda dijo que los dejaría ir.
si aceptaban dejar la espada atrás, pero Desire era una persona muy honesta. Él dijo: había pagado la cantidad exacta que el dueño había pedido para redimir la espada, así que tenía derecho a llevarla a casa. Al darse cuenta de que ya no podía intimidarlos con palabras, ahora el dueño de la tienda ordenó al guardia atacar a Desire y a Bram. Desire esquivó con agilidad el golpe del guardia. La actitud de Desire era muy tranquila. El hombre alto se sorprendió de que pudiera esquivar. Bram sostenía la espada en su mano, listo para duelar. Al ver esto, Desire le recordó cómo había declarado audazmente que nunca volvería a usar la espada, haciendo que Bram se sonrojara de vergüenza. No es que Desire quisiera ver la destreza de espada de Bram, le dijo que mostrara sus habilidades con confianza. Este parque de juegos era suyo. Entonces Bram y el hombre alto y musculoso comenzaron su batalla. La guardia lanzó ataques mortales, pero Bram esquivó cada uno, gracias a su habilidad de movimiento ágil. Desire tenía bastante confianza en la habilidad y técnica de espada de Bram, pero también estaba preocupado porque si Bram recibía un golpe, sería fatal, dejándole una herida muy seria. Sin decepcionar las expectativas de Desire, Bram usó su habilidad de automejoramiento. Una energía azul lo rodeó. Esto le ayudó a aumentar su capacidad de movimiento, volviéndose más ágil. Al ver esto, el hombre alto sonrió con desprecio y se lanzó a atacar frenéticamente, pero con su velocidad, Bram esquivó fácilmente los ataques del hombre, y para no quedarse atrás lanzó continuamente una serie de cortes. Esto hizo que el gigante solo pudiera defenderse y no atacar. Sin embargo, los cortes de Bram solo fueron suficientes para causar rasguños superficiales al hombre. Desire pensó que pelear de esta manera por mucho tiempo no era una buena idea. Necesitaba ayudar a Bram a reconocer y atacar puntos vitales. Peor aún, el hombre había descifrado los ataques de Bram, y Bram recibió un golpe en el abdomen. Estaba en mucho dolor, a punto de colapsar en una esquina. Pero Desire le recordó que confiara en su padre. En ese momento, Bram miró de nuevo de cerca el rapier y vio las inscripciones grabadas en la espada. Bram se sorprendió un poco de que Desire conociera y pudiera leer esas líneas, pero ahora no era el momento de dejarse llevar por la emoción. Con la intención de cortarlo, Bram se dio cuenta rápidamente de que esto era solo una finta, así que rodeó al hombre desde atrás. El hombre también se dio cuenta de que su plan había sido expuesto. Con la intención de cortarlo, Bram se dio cuenta rápidamente de que esto era solo una finta, así que rodeó al hombre, quien también se dio cuenta de que su plan había sido expuesto. Movió su brazo hacia atrás, pero Bram lo esquivó ágilmente y al mismo tiempo cortó la espada del hombre por la mitad. Al final del duelo, Bram había ganado mientras el gigante yacía tendido en el suelo debido a la peligrosa acción de hace un momento. Desire corrió rápidamente para revisarlo, pero Bram dijo que estaba bien, todo gracias a la espada que su padre había dejado. Aunque su secuaz había perdido, el tendero seguía siendo muy arrogante. Pensaba que solo su subordinado podía abrir la gran puerta de hierro. Sin embargo, subestimó a Bram y Desire. No necesitaban abrir la puerta para salir de allí. Bram usó su espada para cortar la puerta por la mitad. Como un soldado que regresa del campo de batalla, caminó orgullosamente hacia afuera con la espada de su padre. Una vez afuera, Desire le compró a Bram un pincho de carne asada. Como recompensa por su actuación anterior, recibir el pincho hizo que los ojos de Bram se llenaran de lágrimas. Después de haber pasado por tanto, se sintió perdido en el camino que había elegido. Ahora había encontrado un buen compañero como Desire, y agradeció en silencio a Desire y a sus padres. Esperaba que cuidaran cada paso que daba desde arriba. Mientras Desire llevaba a Bram a recuperar el rapier, Romantica seguía practicando diligentemente. Para guiar la bola a la posición designada, la práctica hace al maestro. Finalmente la bola obedeció y fue a su lugar adecuado. Gracias a los ejercicios de Desire, sus ataques con magia de viento habían aumentado significativamente en precisión. Estaba muy feliz, pero no sabía con quién compartirlo. Sus queridos compañeros aún no habían regresado, así que Romantica fue al área de entrenamiento de la clase Alpha. Vino aquí con el propósito de encontrar a Donta. Cuando se encontró con Donta, acordaron reunirse en un restaurante elegante de la academia. La comida estaba llena de lujo y esplendor para la clase noble. Donta pensó que esto era una cita entre los dos, así que preparó una comida muy suculenta. En cuanto a Romantica, ella simplemente comió inocentemente porque fue invitada. Después de terminar de comer, Romantica reveló el propósito de la reunión de hoy. Devolvió el objeto que Donta le había dado antes.
también rechazó su invitación para unirse a su equipo. Donta se sorprendió un poco y preguntó por qué Romantica se negaba a unirse a él. Romantica respondió que ya tenía su propio equipo. El líder del equipo la había ayudado mucho y no quería decepcionar las expectativas del líder. Romantica añadió que Donta era una persona que no le gustaban los plebeyos, de hecho, los odiaba, mientras que Romantica provenía de un entorno común. Después de escuchar todas las razones, Donta aún se consoló pensando que quizás Romantica solo estaba bromeando. Sin embargo, ella afirmó una vez más que hablaba sinceramente. Donta juró que nunca más la invitaría a otra comida. Romantica también mencionó que su equipo pronto sería promovido a la clase alfa. Al escuchar esto, la llama de odio se encendió dentro de Donta. Juró aplastar el equipo de Romantica sin perdonar a nadie. Antes de irse, también agradeció a Donta por la comida. Fue precisamente esta acción aparentemente normal la que encendió aún más la llama de odio en el corazón de Danta. La razón por la que Danta odiaba a los plebeyos era que su padre había sido decapitado por esos plebeyos. Esa imagen dolorosa nunca sería olvidada a lo largo de su vida. De allí proviene el odio que alberga hoy respecto al examen de promoción que todos estaban esperando. Ahora estaba teniendo lugar. Los tres, Desire, Bram y Romantica, derrotaron a un equipo tras otro, subiendo desde la posición 150 en las clasificaciones. Gradualmente subieron al puesto 30 en la competencia. Gracias a estas batallas, la coordinación de los tres se volvía cada vez más fluida. Desire creía que las batallas de los primeros 30 en adelante serían los verdaderos desafíos. Por su parte, la profesora Bridget estaba muy sorprendida por la alta coordinación de los tres. Debe decirse que cuanto más subían, más personas apuntarían a su equipo. Por lo tanto, necesitaban ser más cautelosos. De hecho, el instructor de la clase alfa se había enfurecido cuando los estudiantes de la clase beta del equipo de Desire llegaron al top 30 de la competencia. Nunca antes un plebeyo había estudiado en la clase alfa. Ordenó a los equipos de la clase alfa que derrotaran al grupo de Desire. Esto era para frustrar su plan de ascender de la clase beta a la clase alfa. Más importante aún, no debían permitir que ganaran el título de clasificado único. Sería una vergüenza para la clase alfa si perdían ante un equipo de la clase beta. El profesor Homero recordó que Asa había luchado con Desire antes. Ella tenía la habilidad de derrotar a Desire, así que el maestro la designó como la líder de Blue Moon, llevando esta pesada responsabilidad sobre sus hombros. Asa también estaba muy amargada por su pérdida anterior contra Desire. Esa fue su primera derrota en el campo de batalla. Prometió derrotar a Desire para redimirse de este fracaso. Al salir de la sala del maestro, caminaba por el pasillo cuando se encontró con dos personas, Danta y Palm. Expresaron que querían operar de manera independiente. Danta tenía un rencor contra Romantica y pidió permiso para resolverlo personalmente. En cuanto a Palm, tenía un rencor contra el joven espadachín, Bram, así que los dos la habían encontrado aquí queriendo resolver sus asuntos personales por sí mismos. Como líder, llevar rencores personales a la batalla del equipo no era bueno, pero Asa aceptó dejarlos hacer lo que quisieran. Aceptó porque también quería venganza personal contra Desire. Mientras tanto, el equipo de Desire todavía estaba entrenando con diligencia para prepararse para la ronda oficial del examen de promoción. Todos se veían muy felices y emocionados, entrenando duro para lograr los mejores resultados en el entrenamiento de hoy. Desire cambió las cosas llevando al equipo a la biblioteca de su escuela. Desire rápidamente encontró un montón de libros de historia y los puso sobre la mesa. Desire requería que sus dos compañeros leyeran los eventos históricos, y sería aún mejor si los memorizaban. La competencia oficial se llevó a cabo en el mundo sombra creado por la academia, que recrearía eventos históricos. Si conocían esos eventos históricos, los resolverían más fácilmente, completando el mundo sombra más rápido. Al escuchar esto, los dos leyeron libros frenéticamente, pensando que tendrían que estudiar todos los libros de historia en esta biblioteca. Si desperdiciaban tiempo, no sería suficiente. Pero no sabían que Desire era un viajero del tiempo. Desire exactamente qué sucedería en la competencia, así que solo seleccionó los libros que valían la pena leer. Desire estaba concentrado en leer, pero los otros dos no podían concentrarse. Romantica recordó el día anterior. Cuando los dos habían salido solos juntos, tenía mucha curiosidad sobre a dónde fueron y qué hicieron. Insistió en que Bram le contara, pero él era tímido y no quería revelar nada. Tenía mucha curiosidad sobre a dónde habían ido los hermanos y qué habían hecho. Mientras los dos discutían, un libro voló y aterrizó en la cabeza de Desire.
Él sonrió de manera peligrosa y les recordó que se concentraran en leer. Justo en ese momento Asa había venido a buscarlos. Al principio solo miró a Desire. Esto confundió mucho a los otros dos. Asa saludó a Desire. Él sabía que después de 2 meses sin verse, Asa se había unido al equipo más fuerte de la academia, llamado Blue Moon. Dijo que sabía que el propósito de Asa al venir aquí era enviar un desafío a su equipo. Asa se sorprendió de lo bien que Desire la entendía. Desire explicó que la victoria en el pasado era para encender la llama del odio en ella y a partir de ahí ganar impulso y desarrollarse, para que en el futuro pudiera brillar en batallas importantes. Lo que era aún más especial era que Desire también esperaba el día en que pudiera luchar junto a Asa. Había llegado el día de la ronda oficial de promoción de la competencia. El lugar de la competencia tenía 4 puertas de teletransportación preparadas, mientras que reporteros y cadenas de televisión estaban entrevistando y fotografiando a los miembros del jurado. En el túnel, el equipo de Desire estaba muy preparado para la batalla. Desire consoló a todos, porque las próximas batallas serían muy intensas, esperando que todos lucharan juntos, contrario a las preocupaciones de Desire. Romantica y Bram estaban muy felices y emocionados por la próxima batalla. Todos estaban listos y el equipo de Desire salió ante los vítores de todos los presentes. Los equipos participantes eran en su mayoría de la clase alfa y todos parecían muy preparados. El equipo de Desire estaba agrupado con el equipo de Asa. Esto significaba que los dos equipos comenzarían juntos desde la puerta espacial. Un miembro del equipo de Asa, al ver a Desire, no escatimó palabras para burlarse de él, siendo que ni siquiera merecía atención, mucho menos exigir una promoción, porque solo era un plebeyo. Solo Dante y Pam sabían que esta competencia era la mejor oportunidad para ellos de vengarse de los miembros del equipo de Desire. Los organizadores anunciaron las reglas de la competencia. Los 9 primeros en la competencia recibirían el título de Ranker único y serían promovidos a la clase alfa. Desire entendió claramente que si los 3 miembros de su equipo querían estar en ese top 9, la primera forma era derrotar a todos aquí y luego unirse de las manos para ascender juntos. La segunda forma era completar el mundo sombra. 1 a 1, los concursantes entraron al mundo sombra. Al entrar al mundo sombra, Desire fue llevado a un bosque. No podía ver a sus 2 compañeros por ninguna parte. Al mismo tiempo, el anuncio decía que la posición de inicio de cada persona sería aleatoria. Desire estaba a punto de buscar a sus compañeros cuando fue emboscado. No sorprendía que la persona que lo atacaba fuera del equipo Luna Azul. La chica se sentía muy afortunada de poder atrapar a Desire sola, pero no sabía si había desgracia en esa fortuna, o había fortuna en la desgracia. Después de decir esto, la chica desplegó inmediatamente el poder del hielo para atacar a Desire de inmediato. Los trozos de hielo fueron lanzados. Desire usó el poder del elemento fuego para contrarrestarlo. El ataque fue repelido y ahora la chica se dio cuenta de que Desire no era tan fácil de vencer como había pensado. Así que, a regañadientes, tuvo que usar ambas magias del sistema de agua para atacarlo. Aunque Desire fue empujado hacia atrás, no olvidó burlarse de que los estudiantes de clase alfa solo podían hacer esto con sus técnicas llamativas. Los estudiantes de clase alfa solo podían hacer esto con todas sus técnicas llamativas. Sin embargo, la magia de la chica de antes había rodeado a Desire al mismo tiempo. Ella había creado un torbellino para atacarlo desde adentro, pensando que ganaría. Gritó más fuerte que un gallo, permitiendo a Desire una última negación. Pero Desire notó la falla en su poder. No podía concentrar su energía para atacar puntos vulnerables. Avergonzada hasta el punto de la ira, estaba muy molesta de que Desire conociera su debilidad. Peor aún, Desire había neutralizado su magia en un instante. Un movimiento inesperado según los libros de texto. Ella reconoció esto como el algoritmo de Desire. Le recordó que subestimar a los oponentes en el campo de batalla tendría un precio muy alto. Luego recreó la magia de hielo para que ella lo viera, diciéndole que mirara con atención, pero ella lo despreció. Pensando que los plebeyos como Desire no podrían recrearlo, se sorprendió cuando el trozo de hielo que Desire lanzó se partió en 5 pedazos y la rodeó. Esto hizo que se desconectara de este mundo sombrío. Los organizadores anunciaron que el primer concursante había sido eliminado. En otro desarrollo, un miembro de la clase alfa fue teletransportado al medio de un prado verde y exuberante, así que decidió disfrutar de un momento de paz antes de que llegara la tormenta. Pero de repente, un fuerte viento vino de algún lugar. Resultó ser la magia del viento de Romantica. El objetivo del ataque era la cabeza del estudiante de la clase alfa.
Sin sorpresas, él fue el siguiente en ser eliminado de la competencia. Este fue el efecto de los ejercicios de entrenamiento y que Desire había hecho practicar a Romantica. Los resultados realmente valieron la pena. Parece que en su camino para encontrar a Desire, Bram y Romantica se enfrentaron a quien se cruzara en su camino para evitarles problemas. Romantica tenía una habilidad mágica para detectar enemigos desde lejos. Gracias a esto, supo que había dos enemigos de la clase alfa a su alrededor. Antes de que pudiera lanzar su magia para atacar, estos dos la encontraron primero. Se burlaron de que los miembros de la clase beta solo usaban magia lamentable. Dicen esto porque la magia de detección de enemigos de Romantica tenía una debilidad. Revelaba la posición del usuario. Los dos hombres presumidos dijeron que le mostrarían a Romantica lo que significaba la diferencia de clases. Al escuchar esto, Romantica pensó que la clase alfa estaba llena de personas irracionales. De repente, Bram se lanzó, pero el joven con la gran espada lo bloqueó. Admitidamente, una reacción rápida fue suficiente. Ambos lados estaban listos para pelear. Inicialmente, Bram tenía la intención de lanzarse a lidiar primero con el portador de la gran espada, pero su compañero lo cubrió con ataques mágicos. Esto obligó a Bram a correr por ahí para engañarlos. Ambos estudiantes de la clase alfa estaban rodeados y no podían determinar dónde estaba Bram. El joven con la gran espada decidió cortar para crear una distracción, permitiendo que su compañero desplegara magia. Sin embargo, este método claramente no funcionó y también reveló sus posiciones. Romantica desplegó su magia y rápidamente lanzó un ataque de viento hacia la otra persona. Romantica los provocó, afirmando que los dos eran demasiado estúpidos para usar magia. Esto solo reveló sus posiciones. Ahora solo quedaba el portador de la gran espada y no sabía qué hacer. Romantica asestó un golpe final y así la competencia perdió otro concursante. Esta fue la primera victoria para los dos. Estaban muy emocionados y llenos de confianza. Romantica sabía que Desire estaba escondido lejos, observando todo y sin poder mantenerse oculto por más tiempo. Desire tenía que revelarse. Al ver a sus compañeros mejorar progresivamente, Desire elogió a Bram por su progreso. Solo Romantica estaba descontenta porque su magia podía ser neutralizada por Desire. Además, Desire acarició la cabeza de Romantica como un cachorro. Esto hizo que no pudiera contener su ira interna, sintiéndose extremadamente incómoda. Sin embargo, la competencia no se había detenido. Las siguientes batallas intensas les estaban esperando. Los concursantes o equipos más débiles estaban siendo eliminados gradualmente, y muy rápido la competencia se redujo a solo 18 sobrevivientes. Los tres se sentaron juntos para discutir su próxima estrategia para ser promovidos. Tenían que entrar en el top 9 de la competencia. Alternativamente, podían completar el mundo sombrío. Desire creía que la segunda opción no era muy factible dadas sus habilidades actuales. Era muy difícil. Ahora la única forma era convertirse en uno de los 9 rangos individuales. Bram los consoló, diciendo que no importaba cuán difícil fuera, ya lo lograrían. Pero de repente, una fuerte lluvia cayó en el mundo sombrío, así que los tres tuvieron que encontrar refugio primero. Mientras Desire y Bram se estaban molestando juguetonamente, Romantica parecía algo pensativa. Estaba sumida en sus pensamientos. Nunca había pensado que entraría en la clase alfa y también se preguntaba qué pasaría ahora si hubiera escuchado a ese aguafiestas Danta. Desire se volvió para ver a Romantica luciendo preocupada. Le acarició la cabeza a ella y a Bram y los consoló, diciendo que ambos eran más fuertes que antes. No había necesidad de preocuparse demasiado, solo necesitaban desempeñar bien sus habilidades. Romantica sentía que Desire era una persona muy buena. Tan amable que era extraño, lo sentía en su corazón, pero con su naturaleza áspera, mostraba que se sentía muy incómoda. Romantica se consoló a sí misma pensando que era muy afortunada de unirse al equipo de Desire. Había elegido la civilización correcta. Mientras disfrutaban, de repente sonó el sonido de campanas de la Torre del Reloj. Este era el mundo de la Torre del Reloj Prius. Desire les hizo repasar eso en la biblioteca. La Torre del Reloj Prius era un dispositivo mágico avanzado. Cada vez que transmitía energía al cielo nacían muchos demonios. Ahora la misión de supervivencia de todos comenzó oficialmente. Esta batalla parecía extremadamente tensa. Todos tendrían que encontrar formas de sobrevivir a la oleada de demonios generada por la Torre del Reloj en la sala de control. Los jueces de la competencia estaban discutiendo entre ellos. Decían que los estudiantes de la clase beta tendrían dificultades para pasar esta ronda. La profesora Bridget, que estaba cerca, también estaba muy preocupada por el grupo de Desire. Sus ojos lo decían todo. De vuelta en el mundo sombrío.
El grupo de Desire de repente olfateó algo extremadamente fétido, persistía en el aire. Luego de repente emergió una enorme rata del subsuelo. Al ver esta rata mutante, Romantica y Bram se aterraron y corrieron a abrazar a Desire llorando. Pero estas ratas no eran solo una, había llamado a todo su clan. Una horda entera, extremadamente numerosa. Desire sabía que esta especie de ratas se alimentaba de sangre humana y ataques simples como el de Romantica no podrían destruirla. Por ahora no podía pensar en una forma, así que los tres corrieron tan rápido como pudieron. Adelante había una pared y Romantica pensó que no podría saltar sobre ella. Sin embargo, si no saltaba se convertiría en presa de esas ratas. Así que Romantica dio un salto y logró pasar. El único problema era que la caída dolía un poco. De hecho, nada es difícil, el único miedo es no atreverse a hacerlo. Antes de que pudieran descansar y recuperar fuerzas, la horda de ratas se lanzó hacia ellos muy rápidamente. Desire tuvo que dejar parte de su sangre como cebo. Mientras la rata líder se lanzaba al ataque, Romantica lanzó un hechizo de viento. El ataque fue muy poderoso y preciso. Pero esta rata tenía resistencia mágica, así que no le afectó en absoluto. Al ver esto, Bram y Romantica se pusieron más nerviosos y confundidos. Desire les dijo que retrocedieran temporalmente para encontrar una forma de luchar, cuando de repente Bram se lanzó hacia la horda de ratas. Mientras tanto, el equipo de Acer también estaba luchando, atacados por la horda de ratas. Debido a esto, una persona del equipo tuvo que sacrificarse, y no solo estos dos equipos. Otros equipos también estaban en condiciones miserables, rodeados de ratas. Price y Cycle usaron fuego para atacar a las ratas de este lado, mientras Bram estaba rodeado de ratas bebé. Estaba decidido a encontrar a la rata líder, pensando que al menos debería haber quedado algo herida por el ataque anterior de Romantica. Afuera, Desire estaba usando sus manos para apartar ratas y encontrar a Bram. No se atrevió a usar magia, ya que podría dañar inesperadamente a Bram. Bram había atravesado a la rata líder y escapó ileso. El sistema anunció que la rata demonio había sido eliminada, pero al mismo tiempo Bram estaba exhausto. Afortunadamente no había sido eliminado de la competencia. Desire lo llevó a descansar bajo un árbol y le pidió a Romantica que cuidara del chico. Al mirar a Bram, Desire se sintió muy arrepentido por haber sido complaciente. Había pensado que la fuerza de los otros dos había aumentado mientras él era indiferente a ellos. Se recordó a sí mismo que el propósito de participar en la competencia era evitar que sus futuros compañeros perdieran la vida. Después de calmarse, Desire regresó al árbol donde estaban Romantica y Bram. Al mismo tiempo, Bram había recobrado la conciencia. Desire les dijo que conocía el destino final de la competencia. Era la torre del reloj y tenían que moverse rápido. Desire también se recordó a sí mismo que no debía cometer más errores en la parte frontal de la torre del reloj. El equipo de Acer también había llegado. Se dieron cuenta de que si podían detener el reloj, el mundo sombra se completaría. Mientras pensaban, ataques con magia de viento vinieron de algún lugar. Acer esquivó ágilmente y levantó muros de hielo para defender a quienes no podían esquivar a tiempo. Aquellos que fueron atrapados fueron inmediatamente desconectados de la competencia. Ahora Acer se dio cuenta del peligro del equipo de Desire. En este punto, el equipo de Desire estaba dentro de la torre. Estaban listos para enfrentar al equipo de Acer. Los tres Acer, Donta y Price se apresuraron rápidamente hacia la puerta de la torre. Pero ante los ataques de Romantica lucharon por defenderse. Incluso Acer tuvo dificultades porque no sabía de qué dirección vendría el próximo ataque. Al ver que Acer era bastante difícil de manejar, el equipo de Desire cambió a atacar a los otros miembros intentando atraerlos hacia la torre del reloj. Romantica era algo escéptica del plan de Desire, así que él reafirmó una vez más que podía confiar en él. Así que Romantica usó ataques de viento para derribar a un par más de personas. Afuera, Desire utilizó magia algorítmica en las paredes de la torre, esperando a que Acer entrara. Sin hacerlos esperar mucho, Acer y sus dos compañeros empujaron la puerta y entraron. Se encontraron con otros equipos atacándose entre sí. Uno de ellos dijo que el equipo de Acer había usado tácticas despreciables para emboscarlos. Eso era algo difícil de aceptar. Acer rápidamente se dio cuenta de que esa era la estrategia de Desire. Así que no lo negó, y aunque lo hiciera ahora y dijera que la magia era de miembros de clase beta, nadie le creería. Así que decidió tener una batalla adecuada con Rapier. Rapier usó magia de fuego para atacar a Acer, quien no se quedó quieto para recibirlo.
Ella rápidamente rodeó por detrás a dos miembros del equipo de Rapier y derribó a esos dos en un abrir y cerrar de ojos, sabiendo que Acer era demasiado poderoso y no podía contraatacar. Rapier pidió ayuda a miembros de otros equipos, no importaba cuántos atacaran, Acer podía bloquearlos a todos. Arriba, Desire pensó que el plan de usar a Acer para atacar a otros había fallado porque él había estado esperando. Sin embargo, no había recibido notificaciones de que alguien se hubiera desconectado de la competencia. Acer se había dado cuenta de que Desire la estaba utilizando. Así que no terminó con esas personas, solo las hizo incapaces de seguir luchando. Después de lidiar con esas personas, Acer subió a buscar a Desire. Los pasos se hacían más fuertes, causando gran preocupación en todo el equipo. Acer apareció junto a sus dos compañeros. Dijo que solo usó magia para restringir temporalmente a las personas abajo. No se habían desconectado de la competencia porque no aceptaba que el equipo de Desire estuviera entre los 9 mejores clasificados. Después de decir esto, Acer usó su magia de hielo para llevarse a sí misma y a Desire al piso superior para un duelo en solitario. Abajo solo quedaban Romantica, Bram, Donta y Price, cada uno con sus propias rencillas por resolver. Donta dijo que esta era una buena oportunidad para vengarse de Romantica, para devolverle lo que le había hecho. Arriba, Desire estaba sentado en silencio en un lugar. Acer dio un paso adelante. Sabía que aunque Desire estaba sentado quieto, no sería fácil pelear. De hecho, Desire había usado magia para controlar piedras que volaban hacia Acer. Rápidamente, ella usó magia de hielo para controlar y neutralizar ese ataque. Ahora, Acer se dio cuenta de que esta habitación había sido cubierta por los algoritmos de Desire. También usó rápidamente magia para romper el hielo de Acer, lista para recibir los próximos ataques. Abajo, Bram estaba peleando contra el arrogante noble Price. Los dos estaban parejos. Sabiendo que no era el camino, Price optó por usar su cabeza, literalmente un cabezazo. Aunque le dolió, Bram estaba ahora en un nivel diferente. Estos trucos no podían afectarlo. Price atacaba continuamente, pero Bram esquivaba ágilmente, así que no recibió ninguno de los cortes de Price. El noble estaba muy amargado porque no podía tocar a Bram. Ahora era el momento de que Bram mostrara sus habilidades. Lanzó cortes decisivos para demostrarle a ese noble falso lo que realmente era la habilidad. Bram ahora era más fuerte que antes, ya no era fácil de intimidar. Incluso usó su pie para atacar a Price, dejándolo muy indefenso. Después de patear a Bram, incluso sacó la lengua para burlarse del noble. Price tenía mucha curiosidad sobre cómo Bram pudo volverse más fuerte tan rápido, pero Bram no iba a responder. A diferencia de su compañero, Romantica estaba teniendo grandes dificultades al atacar a Donta. Todos sus hechizos de viento eran bloqueados por él. Actualmente, Romantica casi se había quedado sin poder mágico. Afortunadamente, el bloque de hielo creado por Acer anteriormente se rompió, distrayendo a Donta y creando mucha polvo. Aprovechando esto, Romantica atacó a Donta. Él se dio cuenta de que pelear en esta pantalla de huesos no era el camino, así que Donta usó su collar para empujar la pantalla de huesos. Muy rápido, Donta agarró su espada y corrió hacia ella. Romantica solo pudo huir porque esencialmente era una maga de largo alcance. ¿Cómo podría tener la fuerza para pelear contra un guerrero como él? Romantica vio accidentalmente el collar de Donta. Esto era lo que él le había dado antes, pero ella había rechazado. Donta explicó que este collar no podía ser dado a plebeyos como Romantica, pero ella argumentó que, fueran nobles o plebeyos, todos eran seres humanos, y no debería haber tal discriminación. Recuerdos de su padre siendo golpeado y asesinado por esos plebeyos inundaron la mente de Donta, haciéndolo odiar aún más a los plebeyos. Donta creía que solo los nobles eran superiores. Estos recuerdos inundaron nuevamente la mente de Donta, haciéndolo odiar aún más a los plebeyos. Donta insistió en que solo los nobles eran superiores. Completamente diferentes a ustedes, plebeyos de campo, dijo. Después de estas palabras, usó su anillo para crear un anillo de fuego alrededor de Romantica. Ella bloqueó rápidamente el siguiente ataque de Donta, pero aún así fue lanzada contra la pared. Al ver a Romantica herida, Bram abandonó su propia batalla para protegerla. Donta le dijo a Bram que lo dejara acabar con ellos porque esos dos eran plebeyos odiosos. Romantica le dijo a Bram que ahora necesitaba recuperar su magia. Ella le indicó que encontrara una manera de retrasar al enemigo. Bram obedeció, levantando su espada para pelear. Donta era su oponente esta vez. Con la magia del collar del artefacto, Donta controló a Bram contra una roca y rápidamente realizó un movimiento final. Bram logró escapar y se lanzó como una flecha hacia Donta, cortándole el collar del artefacto, lo que dejó una herida en la cara de Donta.
Estaba sangrando bastante, aunque estaba en desventaja. Con el orgullo de un hombre, Donta no permitió que Pride se uniera a la batalla. Al ver su determinación, Romantica se dio cuenta de que lo que Donta quería era su vida. Y ahora, con muy poco poder mágico, ella solo era una carga para Bram. Romantica quería pelear sola para que Bram pudiera eliminar a ese noble espadachín. Bram se negó de inmediato. Su deseo era que las 3 personas del equipo ganaran el título de clasificador único juntas, sin que nadie se quedara atrás. Si uno de los 3 fallaba, los otros 2 seguramente estarían tristes. Desire fue quien inspiró a este equipo. No podían decepcionarlo. Romantica rápidamente recuperó la compostura, lista para luchar por la victoria. Mientras tanto, Desire seguía en batalla con Acer. La batalla estaba bastante equilibrada. Dado que este duelo en solitario no tenía línea de meta, nadie sabía cuándo terminaría. Por lo tanto, quien sobreviviera hasta el final ganaría. Desire había desplegado magia de algoritmo sucesivamente, rompiendo las técnicas que Acer había mostrado. Al darse cuenta de que no podía atacar a Desire a corta distancia, Acer desplegó magia de hielo para atacarlo. La magia de hielo era la técnica de la que más se enorgullecía, pero también fue destruida por Desire en un abrir y cerrar de ojos. Incluso podía usar magia de fuego como un rapier, haciendo que Acer luchara por esquivar. Después de intercambiar técnicas sin obtener nada, Acer estaba en desventaja comparada con Desire, así que ahora tenía que luchar muy en serio. Acer no podía entender por qué era superior a Desire en todos los aspectos, como técnica y velocidad, y aún así ahora tenía que esforzarse tanto en esta batalla. Mientras tanto, ese odioso Desire luchaba con tal facilidad y comodidad, lo que era extremadamente irritante. Cuando Desire desplegó magia de fuego para atacar, Acer tanto esquivó como trató de acercarse a él. Cuando Acer se acercó, Desire había mejorado su cuerpo para bloquear el corte de Acer. Ella estaba muy sorprendida, sin pensar que podría bloquearlo con un arma ordinaria, pero siendo conocida como una demonios espadachina, no podía retroceder ante un plebeyo como Desire. Ella continuó lanzando cortes esperando ganar. Acer era muy superior en esgrima, pero no podía aterrizar un solo golpe en Desire. Le preguntó a Acer si pelear así le daba alguna alegría porque, según el recuerdo de Desire del futuro, Acer siempre tenía una cara triste. Si pudiera luchar contra oponentes más fuertes, quizás sería más feliz. Acer admitió que su deseo actual era derrotar a Desire. Él la consoló para que luchara con todas sus fuerzas para dar un golpe decisivo, sin decepcionar sus expectativas. Acer desató una técnica llamada Palacio Invernal. Pronto, todo a su alrededor quedó cubierto de hielo. Acer se sentó en un lugar, usando magia de hielo para atacar a Desire. Esto le impidió esquivar a tiempo, pero ¿cómo era eso suficiente para Acer? Ella continuó invocando muchos círculos mágicos apuntando en su dirección. Desire no pudo destruir la técnica del palacio de Acer, pero esos círculos usaron algoritmos que los destruyeron instantáneamente de forma ordenada. Desire reconoció que para alguien de la edad de Acer desplegar magia a este nivel era bastante aterrador. Luego Desire destruyó rápidamente los círculos mágicos restantes. Para evitar el remordimiento, Desire le hizo saber que la magia de Acer nunca podría tocarlo. Acer sabía esto, pero aún no había encontrado un camino. Decidió retirar su magia restante, destruir el Palacio Invernal y concentrar toda su magia restante en su espada. Mientras tanto, Donai estaba luchando porque no podía atacar e incluso fue pateado contra la pared. Al ver que ya no podía pelear solo, Donai tuvo que pedir ayuda a Price. Price cruzó los brazos en la esquina. Era como si hubiera estado esperando escuchar esta solicitud durante mucho tiempo. Donai dijo que quería eliminar a esos plebeyos lo más rápido posible. Así que Price aceptó ayudarlo. Con ambas manos Price lanzó su espada, pero Bram la cortó inesperadamente. Donai se lanzó desde detrás de Romantica, y ese espadachín, tras recuperar su espada, también se lanzó frente a Bram. Ahora Bram y Romantica estaban atrapados en una posición de sándwich, sin saber cómo manejar la situación. De repente Romantica recordó la imagen de Desire y le dijo a Bram que se agachara. Con ambas manos, Romantica desató 2 ataques de viento, haciendo que los otros 2 fueran lanzados lejos. Mientras tanto, Acer había concentrado toda su magia en su espada. Al convertirla en una espada mágica, Desire sabía que esta era la técnica definitiva de una espadachina demoníaca como Acer. Era una técnica extremadamente difícil.
tomando hasta 10 años para perfeccionarse. Para Acer solo tomó un momento porque su deseo de derrotar a Desire había quemado las etapas. Con la espada mágica en mano, los ataques de Desire fueron fácilmente bloqueados por ella, sabiendo que su algoritmo había sido neutralizado. Acer se lanzó hacia adelante, cortando el cuchillo de Desire por la mitad y colocando la espada en su cuello. No había estado feliz por mucho tiempo. Cuando Acer se dio cuenta de que Desire había desplegado un algoritmo en la torre del reloj, en ese momento, la magia de la torre del reloj había sido cortada. Ya no podía producir demonios, el mundo de las sombras se había completado y el sistema declaró a Desire como el ganador. Mientras la profesora Bridget estaba encantada de que el equipo de Desire había tenido éxito, el maestro de aula de la clase alfa estaba extremadamente amargado, casi a punto de explotar. Arrojó el bastón que tenía en la mano. En la siguiente reunión interna, acusó a la profesora Bridget de ayudar al equipo de Desire a ganar. Dijo esto porque ningún plebeyo podría derrotar abrumadoramente a una espadachina demoníaca, y ganar tan fácilmente debía haber sido arreglado. Pero todos los maestros de la escuela habían sido testigos de la profesora Bridget porque habían visto a los estudiantes participar en la batalla con sus propios ojos. Nadie había cometido ningún acto impropio. Así que le aconsejaron que no exagerara el asunto y que no culpara a personas inocentes más inmediatamente después de eso. Se anunciaron las 9 personas que recibieron el título de Single Ranker. El director también agregó que las palabras del maestro de aula de la clase alfa eran solo mentiras infundadas. Después de la competencia, Desire buscó a Acer para hablar. Admitió que al principio quería usar la clase alfa para causar conflicto interno, ayudando a eliminar muchos oponentes. Sin embargo, Acer había visto a través de este plan, así que tuvo que cambiar a su plan B, que era completar el mundo de sombras. Cuando llegó a la torre del reloj, había analizado la estructura de la torre, pero no tuvo suficiente tiempo para completarlo. La batalla con Acer le había dado más tiempo para terminar. Acer tuvo que admitir que le había perdido tras ambas batallas, pero Desire la consoló, diciendo que su poder era extremadamente grande. Si en ese momento la espada de Acer hubiera sido más rápida que el algoritmo de Desire, él habría salido del mundo de sombras. Justo en ese momento, Bram y Romántica llegaron, interrumpieron la conversación entre los dos y dijeron que si Desire hubiera perdido, ellos habrían luchado contra Acer en su lugar. Bram y Romántica pensaban que Acer estaba molestando a Desire. Desire les acarició la cabeza y los elogió por ser muy buenos. En cuanto a Acer, se fue porque tenía que regresar a la sala de reuniones para escuchar palabras de reproche por haber perdido contra Desire. Antes de irse, pidió entrenar junto al grupo de Desire. Romántica se opuso de inmediato, no estaba de acuerdo en dejar que Acer entrenara con ella. Pero Desire fue más abierta, diciendo que podía venir a la sala de entrenamiento a las 6 de la mañana y después de clase cada día. Al oír eso, Acer sonrió, una sonrisa que Desire nunca había visto antes. A continuación, el equipo iría a encontrarse con la profesora Bridget. Cuando llegaron a la sala de la profesora, Romántica preguntó con entusiasmo sobre los resultados del partido. Antes de anunciar los resultados, la profesora usó magia para crear un pastel extremadamente elegante. Romántica lo reconoció de inmediato. Este era un pastel hecho por una pastelería muy famosa en la ciudad. La profesora felicitó a los tres por ganar el título de Single Ranker y convertirse en estudiantes de clase alfa. Romántica y Bram estaban muy felices. Celebraron su victoria con alegría. La profesora Bridget también estaba contenta porque había molestado mucho a ese viejo gordo de la clase alfa al ver al grupo de Desire comiendo felices. Recordó a Desire cuando era pequeño, le había ayudado a practicar magia enseñándole de todo corazón como una madre. Así que ahora, al verlo alcanzar su éxito, estaba extremadamente feliz. Durante el fin de semana, el equipo fue al centro a comprar comida y bebidas. Aunque mañana estudiarían en la clase alfa, los tres no tenían preocupaciones en absoluto. Desire llevó a sus dos compañeros a comer y jugar de manera extravagante. En este último día, mañana comenzarían una nueva aventura. Los tres invadieron una tienda de ropa. En este asunto, la persona más emocionada probablemente era Romántica. Cuando Desire no mostró emoción al comentar sobre los atuendos que llevaba Romántica, ella se molestó muchísimo. En cuanto a Bram, Desire lo elogió por ser muy moderno, lo que hizo que Romántica se enojara aún más. No solo eso, sino que los dos también ayudaron a Desire a elegir una corbata. Después de comprar hasta saciarse, pasearon por el centro comercial. Sorprendentemente, también se encontraron con Acer allí. Desire se sorprendió un poco, notando que Acer había cambiado mucho y ya no era tan fría como antes.
Desire habló, queriendo invitar a Heiser a unirse a todos, y Heiser aceptó. Mientras Desire estaba con Heiser, Bram y Romantica estaban agarrando peluches. Justo cuando agarraron un oso grande, se dieron la vuelta y vieron a Acer caminando con Desire. Los dos se sorprendieron un poco. Pero esta vez, Acer tomó la iniciativa de saludar a todos cálidamente, haciendo que Bram se sintiera solidario e invitándola a unirse a ellos. Así que Desire invitó a todos a jugar hockey. Desire y Romantica serían un equipo, mientras que Bram y Acer serían otro equipo, porque el equipo contrario era un par de espadachines de la academia. Desire le recordó a Romantica que tuviera cuidado. Bram también quería mucho vencer a Desire, así que estaba muy concentrado en jugar. Creó un pase muy complicado y Desire tuvo que estar muy concentrada para bloquearlo. Romantica jugó con magia, así que logró meter el puck de hockey en el agujero. Al ver a Romantica usar magia, Desire lo consideró hacer trampa. Le dijo que no usara más magia. Sin embargo, Acer tampoco dudó en jugar con magia y sirvió la pelota primero. Pero cuando la pelota voló hacia ella, creó un camino de hielo, haciendo que el puck de hockey regresara a la portería del equipo de Desire. Desire se sintió muy nostálgica porque en el futuro lucharían juntos como los mejores guerreros de la humanidad. Justo cuando Acer estaba a punto de meter la pelota en la red, Desire había retirado su capa de hielo, revertió la situación y ganó en el último minuto. Después de la salida se sintió más cómoda. A partir de ahora, todos se ayudarían a estudiar y entrenar en la clase alfa la mañana siguiente. Romantica y Bram estaban abrumados por las instalaciones lujosas de la clase alfa, y después de todos sus esfuerzos, el trabajo duro del equipo había sido recompensado. Pero antes de ir a clase, Desire les recordó a todos que fueran a la sala para el entrenamiento de esa mañana. Acer también estaba allí muy temprano para entrenar con el grupo de Desire. Después de calentar, Acer cambió a entrenamiento de espada con Bram porque la esgrima de Acer era excelente. Desire inmediatamente lo entrenó para mejorar la precisión de su magia. Al igual que Romantica antes, Acer también tuvo que practicar guiando la pelota para golpear el objetivo. Cuando vio que Acer no lo estaba haciendo bien en esta parte, le pidió a Romantica que guiara a Acer y le mostrara que todos los desafíos que Desire planteaba eran completados por Romantica. Esto la hizo parecer muy orgullosa, y después de la primera sesión de entrenamiento con Desire, Acer lo encontró como una persona con un ojo muy agudo. Partía a ver las debilidades de cada persona para dar ejercicios apropiados. Desire se despidió de Acer y prometió encontrarse con ella aquí después de clase. Mientras tanto, Romantica estaba boca abajo porque justo en la mañana Desire ya la había trabajado hasta el cansancio. Sin embargo, Desire quería que su equipo se volviera más fuerte lo más rápido posible, porque pronto sería una batalla real, así que solo necesitaban esforzarse en entrenar para no perder sus vidas. La primera lección en la clase alfa trató sobre la batalla en el mundo sombrío. Este desastre ocurriría una vez al año, pero desde antes hasta ahora la humanidad casi siempre había conquistado el mundo sombrío. Cada vez que completaban el mundo sombrío, la humanidad traía de vuelta piedras mágicas. Estas piedras contenían un poder mágico tremendo. Luego aplicarían la técnica de procesamiento de piedras mágicas en un lugar llamado la Torre Mágica. Este lugar crearía artículos mágicos modernos que sirven a la vida humana hoy en día. Y la pregunta del profesor era, ¿quién inventó la técnica de usar piedras mágicas? Al ver que se estaba quedando dormida, el profesor llamó a Romantica para que se levantara y respondiera a la pregunta. Tuvo que confiar en la indicación de Desire para responder. El nombre de la persona era Hope, el maestro de la Torre Mágica. Después de clase, su grupo fue a buscar al profesor. También reconoció que el grupo estaba formado por los mejores clasificados individuales de la reciente prueba de promoción. Desire quería pedirle al profesor un favor muy importante. Desire le presentó un documento para que lo viera. Era una misión. Era un formulario de encargo para que el equipo protegiera la sucursal de la Torre Mágica. Desire quería pedirle al profesor que asignara esta misión a su equipo. El profesor se negó de inmediato porque su equipo no tenía conexión con este asunto, pero Desire sabía que la Torre Mágica estaba guardando actualmente una piedra. Se llamaba la Lágrima de la Diosa y le reveló al profesor que una peligrosa organización criminal llamada Outer estaba tratando de robar esa piedra. En este punto, el profesor no podía creer que Desire supiera tantas cosas importantes. Desire le pidió con fervor al profesor que le entregara esta misión a su equipo porque si se retrasaba, temía que la piedra fuera robada. Esa noche, el maestro de la Torre Mágica llamado Hope recibió noticias de que la Torre Mágica estaba bajo ataque.
Se preguntó quién podría predecir algo así con tanta precisión. Mientras tanto, Desire se había disfrazado de plebeyo para explorar alrededor de la torre mágica. Inesperadamente se encontró con el líder del grupo Outer llamado Cryan. Desire se disculpó con Cryan, luciendo muy patético. Inicialmente, Cryan aceptó la disculpa de Desire y lo ayudó a levantarse cortésmente, pero después de enterarse de que Desire era un miserable a punto de morirse de hambre, comenzó a burlarse de él. Este hombre arrojó el pan de Desire al suelo y lo pisoteó. Hizo esto justo frente a él mientras le decía a Desire que tuviera mucho cuidado de ahora en adelante. Aunque los secuaces de Cryan querían eliminar a Desire, él les dijo que lo dejaran en paz. Ahora, Cryan y sus secuaces se dirigirían a la torre mágica para robar la piedra mágica. Cryan no sabía que había caído en la trampa de Desire. Antes de entrar, Cryan se puso una máscara y convocó a cientos de personas solo para robar el tesoro. Estos hombres lanzaron hechizos mágicos masivos para atacar la caja mágica. Con estas dos formas de ataque, Cryan creía que la magia no podría defenderse contra ellos. Después de unos minutos de ataque continuo, el escudo de la torre mágica fue destruido por ellos. Cuando se abrió la puerta, Cryan hizo que la gente se precipitara hacia la torre mágica. Los guardias de este lugar se habían reunido completamente para detenerlos. Tan pronto como el grupo Outer irrumpió, usaron magia para atacarlos. Aunque los guardias aquí eran seguridad ordinaria, tenían una manera de protegerse que sorprendió a Cryan. Con poco tiempo restante, él y algunos secuaces se dirigieron a donde se guardaba la lágrima de la diosa. Los guardias dentro, al ver intrusos, salieron en apoyo a sus camaradas. Mientras tanto, Bram usó magia de invisibilidad para infiltrarse en lo profundo de la torre mágica. Ahora, Cryan recordó que la responsabilidad de los guardias exteriores era bastante buena. El comportamiento de los guardias interiores era como si hubieran sabido sobre este ataque de antemano. Cryan y sus secuaces llegaron al lugar donde se guardaba el tesoro. La lágrima de la diosa estaba en una caja y protegida por un escudo mágico, así que se distribuyeron alrededor de ella y usaron magia para atacar continuamente. Lanzaron magia de alto nivel, y después de unos segundos, habían destruido tanto el escudo como la caja en ese momento. Bram apareció y le dijo al grupo externo que se rindiera rápido, pero Cryan se preguntó cómo este chaval sabía el nombre exterior. Bram se dio cuenta de que los secuaces de Cryan incluían a dos espadachines, ambos eran de bajo rango, así que se lanzó solo al medio de su formación para derribarlos uno por uno. Sin embargo, Cryan usó magia para crear un puño gigante que lo golpeó. Al ver que Bram era solo un estudiante, lo despreció por ser inexperto. Luego creó una cadena para empujarlo contra las paredes que había preparado. Después, estos hombres lanzaron una serie de hechizos de ataque para quitarle la vida a Bram. Pero Romantica destruyó a tiempo toda su magia con magia de viento. Al mismo tiempo, también derribó a algunos hombres que estaban protegiendo a Cryan. Al ver esto, ordenó a sus secuaces que se reunieran a su alrededor para protegerlo y a toda costa sacar la piedra de este lugar después de haber eliminado casi a todos los secuaces que protegían a Cryan. Solo quedaba una persona, pero aún así usó su vida para proteger al líder. Aprovechando esa oportunidad, Cryan continuó usando magia de tierra para atacar a Bram, obligándolo a retroceder para esquivar. Incluso sacrificó a su último secuaz solo para quitarle la vida a Bram. Sabiendo que Cryan era un jefe malvado, Bram tenía que eliminarlo para liberar a la gente del peligro. Sin embargo, la magia de tierra de Cryan era demasiado molesta, así que no pudo acercarse a él. Además, podía usar rocas para encerrar su cuerpo, dejando a Bram indefenso. A pesar de que usó su super velocidad para lanzar cortes continuamente, no sirvió de nada. Cuando vio a Romantica atacar, contraatacó precisamente en la posición donde ella se escondía. Tenía mucha curiosidad sobre cómo sabían su plan de antemano. Si no lo revelaban obedientemente, haría que ambos se desconectaran. Pero Romantica no se molestó en hablar e incluso provocó a Cryan volviéndolo loco y lanzándole piedras. Sin embargo, Bram actuó a tiempo para detenerlo. Entonces Romantica disparó muchos flujos de magia hacia Cryan y una roca le dio justo en la máscara. Esta vez, Cryan estaba realmente furioso, atacando continuamente a Romantica. Creando mucho polvo, Bram aprovechó la oportunidad mientras Cryan estaba fuera de vista para acercarse a él, pero Cryan atrapó su espada. Bram tuvo que intentar sacar su espada cuando Cryan se preparaba para lanzar magia de alto nivel. Su técnica causó una gran explosión que destruyó la habitación. Afortunadamente, Bram y Romantica lograron esquivar a tiempo, así que no resultaron heridos.
Ambos tuvieron que admitir que Kayan era demasiado fuerte, y esta vez habían perdido por completo. Mientras tanto, Kayan había escapado con éxito al sótano de la Torre Mágica, y estaba muy satisfecho, creyendo que había ganado al apoderarse con éxito de la piedra mágica. Sin embargo, Desire apareció al final del túnel para hacer que le devolviera el pan de antes. Dijo que había usado magia para marcar su posición. Al escuchar esto, Kayan recordó que Desire había usado el apretón de manos antes para colocar un hechizo de rastreo sobre él. Incapaz de creer que todos sus planes habían sido predichos por un chaval, Crayon estaba ahora furioso, lanzando magia de alto nivel para quitarle la vida. Sin embargo, todas las rocas que se dirigían hacia Desire fueron destruidas por él en un instante, mientras le recordaba que devolviera el tesoro que acababa de robar. No se molestó en responder y continuó usando magia para atacar a Desire, tratando de despejar un camino para escapar, así que tuvo que recordarle que sin importar qué hechizo lanzara, sería inútil esta vez. Kayan se dio cuenta de que su magia estaba siendo destruida. A través de un cálculo inverso, estaba muy enojado y concentró todo su poder en atacar, pero aún así no pudo igualar a Desire. Crayon amenazó con destruir la piedra si se atrevía a acercarse. Sin embargo, Desire no dudó en invitarlo a destruir la piedra de inmediato. Después de decir esto, saltó directo hacia Crayon y usó magia de manipulación de gravedad, inmovilizándolo para que no pudiera moverse. Se sorprendió mucho de que una magia de tan alto nivel fuera lanzada por Desire en tan poco tiempo. Desire no se molestó en hablar mucho, sacó una piedra mágica de su abrigo. Luego le hizo saber que todo había terminado, pero justo en ese momento, la máscara de Crayon brilló y deshizo la magia de gravedad de Desire. Crayon había transformado su cuerpo y se había puesto una armadura que se parecía exactamente a la de una bestia demoníaca. La velocidad y la fuerza de Crayon habían aumentado. Esto hizo que Desire recibiera un golpe sin poder reaccionar a tiempo. Sin detenerse ahí, continuó pateando a Desire contra la pared, y Desire utilizó unos alicates para clavar una lanza de fuego en su pierna. Pero este tipo tenía la habilidad de sanar muy rápidamente. Atacó a Desire continuamente, forzándolo a retroceder solo para esquivar. Después de ser presionado por un tiempo, Desire entendió que si continuaba luchando así, estaría en desventaja. Así que, de repente, Desire usó fuego infernal para atacar a Kian a muy corta distancia, pero Kian inmediatamente le dio un puñetazo a Desire por detrás, lanzándolo lejos. Sin mencionar que en esta forma aún podía usar magia como si nada, junto con su velocidad de ataque muy rápida, sin dejarle tiempo a Desire para usar su algoritmo. En este punto la batalla se había inclinado completamente a favor de Crayon, ya que Desire estaba golpeado y sin aliento, pero aún así intentó usar el cálculo inverso para neutralizar sus técnicas de ataque. En este punto, la batalla se había inclinado completamente a favor de Crayon, ya que Desire estaba golpeado y sin aliento. Para rematarlo, creó una esfera para absorber todas las rocas y el suelo alrededor en un abrir y cerrar de ojos. Crayon había creado un martillo gigante y lo usó para lanzarse hacia Desire, quien luego creó muchos escudos mágicos para resistir el poder del martillo de Crayon. Pensando que después de ese movimiento, Desire estaba acabado, se dio cuenta de que el martillo en su mano se había convertido en un montón de escombros. En algún momento resultó que después de un tiempo, Desire había logrado analizar la estructura del martillo para destruirlo. Incluso la armadura de Kian fue calculada exitosamente por Desire, provocando que gritara de dolor. Ahora, el efecto de la armadura sobre Crayon había sido neutralizado. Desire había utilizado el poder del lágrima de la diosa para crear una esfera real especial, y utilizó esta técnica para lanzar a Crayon, haciendo que su armadura desapareciera oficialmente después de ser derrotado por Desire. Se preguntó quién era él para tener tal poder. Sin embargo, el propio Desire no podía explicar quién era, solo sabía que su misión en esta era proteger a sus compañeros más cercanos. Al día siguiente, el profesor llevó a Desire a conocer al maestro de la Torre Mágica, y mientras lo guiaba allí, indicó que no hiciera nada irrespetuoso hacia el maestro. En cuanto vio a Hob, Desire sintió una gran nostalgia porque Hob era el mago más fuerte de la humanidad. Job también era el camarada insustituible de Desire en el futuro. Justo después, Job invitó a Desire a tomar un té y charlar juntos, y también se sorprendió de que Desire lo invitara a jugar una partida de ajedrez. Aunque Job tenía que asistir a una reunión en unos minutos, aún así aceptó jugar con él. Luego, Desire compartió que un amigo cercano le había enseñado a jugar ajedrez, aunque lo había hecho a la fuerza.
Él y esa persona habían creado recuerdos maravillosos juntos. Al encontrar esa historia interesante, Job quiso duelarse rápidamente con Desire para poner a prueba sus habilidades. En los primeros movimientos, Job sintió que Desire jugaba de manera bastante amateur, así que le pidió que hicieran una apuesta. Desire dijo que quien perdiera tendría que cumplir con la solicitud del ganador, pero Job pensó que un estudiante probablemente no podría cumplir su pedido. Desire pensó por un momento y luego pidió prestada una piedra mágica sin procesar a Job. Usó el poder mágico de la piedra para crear una llama, lo que sorprendió enormemente a Job. Así que dijo que si ganaba Desire tendría que responder todas sus preguntas. Desire aceptó de inmediato. Esa noche, Acer tuvo que asistir a una fiesta en la mansión de la profesora de la clase porque había perdido ante Desire en la batalla de promoción. Recibió muchos rumores maliciosos. En cuanto a Acer, reconoció que su derrota ante Desire era innegable. Después de escuchar esto, él se mostró muy enojado, culpando a Acer por todo. Incluso tenía la intención de expulsarla de Blue Moon. Después de todo lo que había sucedido, Acer no dudó en tirar el pin de Blue Moon, dejándolo atónito. A partir de ahora, seguiría el llamado de su corazón. De vuelta con el equipo, Desire también felicitó a todos por luchar con éxito para proteger la piedra mágica. Sin embargo, Romántica sentía que ella y Bram aún eran demasiado débiles para enfrentarse a Crayon, así que de ahora en adelante ambos tendrían que esforzarse al máximo para volverse más fuertes. También se preguntaron por qué Desire quería entrenarlos para que fueran tan fuertes. En este punto, Desire reveló que en 13 días el verdadero mundo sombrío aparecería. Era completamente diferente del mundo sombrío simulado que esta academia había creado, y si fallaban, el grupo de Desire, así como la humanidad, serían completamente aniquilados. Así que, pase lo que pase, no permitiría que ese oscuro futuro sucediera. Aunque a veces no había evidencia, Romántica creía que lo que decía era cierto porque había predicho todo con precisión. Desde el incidente de la Torre del Reloj hasta el ataque exterior, Romántica preguntó quién era realmente Desire. Estaba a punto de revelar que era del futuro. Cuando Romántica lo detuvo fue porque su promesa inicial era que ella misma lo desenmascararía. En ese momento, Desire también le recordó a todos. Advirtió que los próximos días de entrenamiento serían muy arduos y desde ese día Desire entrenó a Romántica todos los días. En cuanto a Bram, se había reencontrado con su padre. También entrenó por separado con él. Después de los agotadores días iniciales de entrenamiento con la espada, la habilidad de Bram había mejorado significativamente. Romántica también despertó muchos nuevos poderes, gracias a la ayuda y guía de Desire. Al día siguiente, Acer vino a buscarlo para preguntar si podía unirse al equipo. Esperaba que después de unirse, Desire la entrenara más. Después de 13 días, todos habían sido entrenados para participar en la batalla. Romántica estaba vestida con un nuevo uniforme, luciendo extremadamente hermosa. Todos estaban listos para la batalla. Esta vez, Desire había decidido proteger a sus compañeros, sin permitir que nadie se sacrificara.